Lowe's knows that no matter your paint project, saving is at the top of your list. That's why when you shop today, you can buy one, get one free select Valspar and HGTV Home by Sherwin-Williams one-coat coverage interior paints via rebate. Shop these deals in-store or online today at Lowe's. We help, you save. Selection varies by location. While supplies last. Discount taken at time of purchase. See sales associate for details. Offer valid 8/21 through 9/3. Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores, pero también a aquellos que buscan una mirada distinta de lo que nos ofrecen los principales medios de comunicación. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Sean cordialmente bienvenidos en esta edición del 26 de agosto de este 2025. Estamos en día martes y tenemos bastante en nuestra agenda periodística. Creo que es bueno arrancar con lo saludable para el país. Resulta que en lo que va de los datos, Washington, D.C., una de las, la capital de los Estados Unidos y una de las ciudades que por mucho tiempo ha estado con alta criminalidad, le cuento que ya han pasado 12 días consecutivos desde que no se registra un solo asesinato tras las acciones de esta administración del presidente Trump en contra de los delitos en la capital. Le cuento, este artículo dice que hasta ahora, y ojo, este es un registro hasta las 24 horas del día de ayer, quiere decir que todavía no se ha contabilizado, pero si fuera esta jornada incluida, al terminar este martes, estaríamos hablando de 13 días, ya muy cerca de 2 semanas, donde no se registran casos de homicidios en la capital de los Estados Unidos. Esta racha sin asesinatos es inusual en la capital del país. A ver, vamos a ver cuál es la tasa que tiene de homicidios Washington, D.C., porque según este reporte está entre las más altas entre las grandes ciudades del país. Dice, ya se han registrado más de 100 homicidios en lo que va del año. Quiere decir que casi día por medio, en realidad, mucho más estarían falleciendo personas, pero no de muerte natural, no por un accidente de coche, no, sino de homicidios. En marzo, por ejemplo, dice, Washington pasó 16 días sin asesinatos, lo que quiere decir lo que fue un periodo el más largo en al menos 6 años, dijo un portavoz de la capital con relación a lo que son los datos. Pero dice, una racha sin derramamiento de sangre en el calor del verano es aún más impresionante porque los asesinatos generalmente aumentan a medida que más personas pasan más tiempo socializando al aire libre. El último asesinato registrado en la capital de los Estados Unidos fue el 13 de agosto, 2 días después de que Trump anunciara que el departamento sería la capital sería federalizada y que la Guardia Nacional se desplegaría en las calles de la ciudad. Bueno, a regañadientes podríamos decir también, porque los demócratas son esa clase de la especie humana que uno cuesta mucho entender, y en general los zurdos, los comunistas, progresistas, socialistas, neomarxistas, son muy complicados de entender, porque independientemente de lo que te diga o no la prensa progresista, que sabemos manipula la información, yo creo que el ciudadano de a pie es el que puede ver si existe o no delincuencia. Y hay sectores de Washington, D.C. que simplemente son peligrosos, incluso en horas de la mañana o igual en horas de la tarde. Por eso es importante que nosotros acudamos también a esa fuente que nos parece es la de primera mano, y esa fuente de primera mano es el ciudadano. Y el ciudadano en muchas oportunidades se ha quejado porque hay pandillas, hay grupos de jóvenes que están vendiendo drogas tempranas horas de la mañana, lo están haciendo con toda impunidad frente a las escuelas, y también son un peligro cuando los chicos están volviendo a casa, cuando están bajándose de los autobuses. Entonces, hay mucho que se tiene que hablar sobre la delincuencia y la criminalidad, no solo en Washington, D.C., sino en el resto de las principales capitales. Sin embargo,
Este grupo de sociópatas, me refiero a todo este grupo de la izquierda y de la más radical que ahora está secuestrando el Partido Demócrata, para ellos simplemente politizar. Ayer, en lo que va hace unas horas nada más, se han reunido en una especie de caucus los del Partido Demócrata y una de sus dirigentes salió a decir que no se dejen convencer por lo que dice Trump y por las acciones que lleva adelante Trump y los resultados que muestra Trump. A mucha gente no le interesa que le roben o no cosas en su auto. O sea, que el robo de autos para esta criatura, perdida, pienso yo, totalmente desubicada, que la criminalidad, independientemente de que no necesariamente sea el acuchillamiento, el atraco, el robo a mano armada, sino que simplemente vayan a robar tu propiedad, que se metan a tu vehículo, no es importante para, según esta representante demócrata, no es importante. No deberíamos prestarle atención por eso a los logros que está teniendo el presidente Donald Trump. Y creo que es desacertado y por eso insisto en que son una especie de la raza humana que es muy difícil de entender, estos comunistoides, estos socialistoides que cuando se le ofrecen la oportunidad de ir en contra de la delincuencia, porque no nos olvidemos que la criminalidad, la delincuencia no tiene color, no tiene raza, no tiene procedencia, ya sea étnica o de otros países. No, la delincuencia es delincuencia, la criminalidad la es porque es y ya. Y es ahí donde uno no logra entender estos conceptos que los mismos socialistas te dicen con la justicia racial, la justicia social que plantean, donde primero te van diciendo que si tú encasillas a la minoría negra o igual hispana o china y dices que ahí está la delincuencia, pues eres un racista, eres un xenófobo. Y por otro lado, cuando ya viene con este tipo de argumentos, ahora resulta que sí vale, si se entiende de que si tratas de encontrar a ciertos lugares o entendemos ciertos barrios, sobre todo, que son extremadamente peligrosos y que también están manipulados, manejados, controlados por pandillas de afroamericanos o de hispanos, parece que ahí sí vale y ahí estás atentando. Es que son cosas que uno no puede entender de estos demócratas. Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Amigo pintor, la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams está de vuelta. Desde hoy hasta el 29 de agosto, surte todo lo que necesitas ahorrando en grande, con 35% de descuento en suministros al comprar en la tienda o por teléfono. Pon manos a la obra y ahorra aún más. Usa tu cuenta ProPlus y recibe un 40% de descuento comprando a través de la app o en línea. Y recuerda, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles. Sin embargo, a la luz del día y en los resultados, entendemos que esto de tener 12 días y posiblemente hoy 13, que no existan homicidios, debe ser una buena señal para la capital del país. Y como el mismo presidente lo decía, si la capital del país, que se supone es donde llega la gente, donde además tenemos los monumentos más importantes, están los lugares más bellos para poder visitar y, ojo, sin desmerecer las playas u otros lugares que se tiene de los Estados Unidos, como lo decía el presidente, si nuestra capital está sucia, pues el resto del país, la gente igual va a pensar que está de la misma manera, como un efecto dominó. Por eso es importante ir limpiando desde casa la criminalidad y vamos irradiando al resto de los estados de Estados Unidos para que así, en base a los resultados, también se pueda hacer una lucha frontal contra la criminalidad. Le guste o no al delincuente, se tiene que avanzar con estos planes y ojalá el pueblo estadounidense pueda entender cuál es también la parte de nuestra responsabilidad en esta lucha contra la criminalidad. En otro tema que me parece también es bastante importante mencionar es la declaración que ha hecho el presidente Donald Trump diciendo que va a dar la bienvenida y se va a abrir las puertas para unos 600,000 estudiantes universitarios chinos. Dice que actualmente hay alrededor de 270,000 estudiantes chinos matriculados en universidades estadounidenses. Dice,
dijo el presidente Trump ayer, escucho tantas historias que no vamos a permitir la entrada a sus estudiantes. Pero, dice, vamos a permitir la entrada de sus estudiantes, que es muy importante. Dice, 600,000 es muy importante, pero vamos a llevarnos bien con China. El anuncio del presidente se produce después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revelara previamente un plan para deportar o tomar medidas enérgicas y revocar las visas y deportar a ciudadanos chinos, específicamente jóvenes estudiantes universitarios. Nosotros lo habíamos mencionado igual acá. Dijo, bajo el liderazgo del presidente Trump, dijo el secretario Marco Rubio, el Departamento de Estado de Estados Unidos trabajará con el Departamento de Seguridad Nacional para revocar agresivamente las visas para estudiantes chinos, incluidos aquellos con conexiones con el Partido Comunista Chino o que estudian en campos críticos. Ahora, ¿cómo es que uno lleva adelante una política y no entrar en la contradicción? Por un lado, el presidente Trump hablando de que vamos a llevarnos bien con China. Sin embargo, públicamente, él ha dicho que China es una amenaza. Y es que es una amenaza real. Uno, a la hegemonía de los Estados Unidos. Al ser Estados Unidos todavía la primera potencia económica y militar del mundo, la principal amenaza que se está preparando para poder derrocarla es China. No Rusia, no India, no es otra nación, es China. Ahora, China tiene prácticas muy desleales y que contravienen a cualquier tipo de normativa internacional, en sus prácticas económicas, en todo tipo de prácticas en realidad. Además que se ha informado de igual manera que China tiene una política que obliga a sus conciudadanos a que hagan como una especie de agentes o espías, que lo que vean dentro de los Estados Unidos lo deben reportar, lo deben informar. Sí, lo tienen que hacer. Esto es obligatorio por parte del Partido Comunista Chino, que les obliga a estos jóvenes que vienen cruzando el Atlántico, que llegan hasta los Estados Unidos, que se ponen a estudiar, que viven aquí, que conocen el sistema, que van viendo parte de nuestra cultura, pero también eso mismo que ellos van viendo, lo van compartiendo. Además que existe larga data, no solo durante esta administración, no solo la anterior, varios años, que China tiene esta práctica desleal de espionaje. ¿Quiere decir que Estados Unidos no hace espionaje? No. ¿Quiere decir que Rusia no hace espionaje? No, lo hacen. Sin embargo, nosotros, en base a lo que presenta Donald Trump en su campaña, y no solo en esta de 2024, incluso la 2020, se habla de que China realmente es una amenaza para los Estados Unidos y su hegemonía. No nos olvidemos que económicamente también China ha comprado varios bonos públicos, es uno de los más grandes accionistas en la compra de deuda internacional. Y nosotros creemos que de alguna manera, llevándonos bien con China, que es lo que entendemos en lo que plantea el presidente el día de ayer, entonces vamos a hacer una especie de contrapeso. Lo que no se entiende, y esto seguramente en algún rato tocará poner, o no digo un careo, pero seguramente va a obligar a que el presidente Donald Trump tenga que corregir, o lo mismo tendrá que hacer la corrección Marco Rubio en el Departamento de Estado para por qué se le estaría dando esta apertura o por qué se planea dar la apertura a más de 500,000 de chinos. Independientemente de lo que digan, de que económicamente puede o no generar un colapso en el resto de las universidades, porque seguramente son los que más invierten desde afuera, independientemente de ello, ¿dónde queda el America First? ¿Dónde queda Estados Unidos primero? ¿Será posible que todos esos espacios a los cuales hacen mención, en este caso 600,000 estudiantes chinos a los cuales se pretende dar espacio, esas plazas no podrían ser ocupadas por estudiantes estadounidenses? Vaya, o sea, independientemente de que sean hispanos, que sean de Irlanda, que vengan de cualquier otro lado, no necesariamente chinos. Esa es la pregunta. ¿Cómo se contrasta entonces esto que dice el presidente de dar la bienvenida a quienes considera el mismo presidente una amenaza? A quienes el mismo Departamento de Estado ha planeado, ya lleva adelante un programa para revocar las visas a quienes están siendo, leales con el Partido Comunista Chino, más no con este país. Claro, no tienen lealtad con nuestra bandera. Por supuesto que no la tienen. Sin embargo, eso de incurrir en ser una especie de espías para el Partido Comunista Chino, pues eso tiene que ser considerado. Por supuesto que tiene que serlo.
Además de prácticas desleales que no solamente han cometido, ojo, el Partido Demócrata, porque hay trabajos de investigación que usted puede encontrar del 2016, 2018, 2020 y también durante la administración del mismo Biden, que no fue tan intenso como en la administración primera del presidente Trump. Sin embargo, para poder encontrar toda esta investigación del tráfico de influencias. Shop the Sherwin-Williams Labor Day sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Este Labor Day, The Home Depot está aquí para ayudarte a recibir la temporada. Así que no importa en qué estés trabajando, puedes dejar tu patio listo para el otoño. Llena tu jardín de vida con nuestra gran selección de crisantemos coloridos. Encuentra el asador ideal para tus carnitas asadas por menos de $300. Y dale el toque final a tu patio con una tira de luces para que tus reuniones duren hasta tarde. Empieza con tus proyectos de otoño hasta Labor Day en The Home Depot. Consulta tiendas seleccionadas para más detalles. O del presunto tráfico de influencias de la familia Biden. Ya le había recomendado yo a usted que si tiene la oportunidad de revisar este documental interesante, es gratuito, usted lo puede ver en YouTube. Usted digita Riding the Dragon, cabalgando al dragón, y es un documental interesantísimo donde con pruebas demuestran cómo la familia Biden ha ido canalizando dineros. Y cómo, sin ser un representante público, el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, logró importantes contratos con China, con el Partido Comunista Chino. Que además, por si a alguien se le ha olvidado, las empresas chinas requieren que un porcentaje, no importa, puede ser el más mínimo, puede ser más del 50 a 51%, tiene que tener participación el Partido Comunista Chino. Porque a partir de ahí es que ellos pueden tener algún tipo de injerencia e intervenir en estas compañías. Sí. Sin embargo, todo esto se le ha permitido a la familia Biden, pero no es la única familia que se beneficia o que ha logrado tener ese tipo de vínculos. Y esto es lo que nosotros tenemos que cuestionar a esta administración, porque se supone que por un lado se dice una cosa, mientras que en la acción parece que vamos yendo marcha para atrás. Ojalá no se les olvide, empezando por el presidente de los Estados Unidos, que este mensaje que le fue dando durante su campaña electoral de America First es lo que quiere el pueblo estadounidense. Y ojalá eso se pueda cumplir. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Desde Tampa, Florida, como siempre, reciban un abrazo. En más información para esta jornada, déjenme decirles que el presidente ha decidido despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, por acusaciones de que cometió fraude hipotecario. Cuando yo escucho fraude hipotecario, automáticamente me vienen a la mente dos personas, como por ejemplo Letitia James y Adam Schiff, que estarían involucrados en el mismo tipo de delito. De los politiqueros te puedes esperar lo que sea, pero hablar de la gobernadora de la Reserva Federal, esto es algo de no creer. Sin embargo, dice el presidente a través de una publicación que lo hizo en su red social Truth Social, él manifiesta: de conformidad con mi autoridad bajo el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos y la Ley de la Reserva Federal de 1913, según sus enmiendas, por la presente queda destituido de su cargo en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal con efecto inmediato. Sí, es una carta dirigida a la mencionada Lisa Cook, gobernadora, ¿sí?, de la Junta de la Reserva Federal. Sin embargo, dice, argumentó
hablando de la persona en cuestión, Lisa Cook, argumentó que Trump no tiene autoridad para despedirla e indicó que no dejará su puesto, y esto lo hizo a través de un comunicado. El presidente Trump pretendió despedirme con justa causa cuando no existe ninguna causa legal y no tiene autoridad para hacerlo. No renunciaré, seguiré cumpliendo con mis deberes para ayudar a la economía estadounidense como lo he hecho desde 2022. Ojo, La académica de larga trayectoria, que anteriormente formó parte del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, ya del presidente musulmán Barack Hussein Obama y del equipo de transición del expresidente Joe Biden, contrató a esta abogada del ex primer hijo Hunter Biden, Abby Lowell, para que la represente. En una declaración, su abogada, Abby Lowell, prometió tomar todas las medidas necesarias para detener lo que describió como una acción ilegal del presidente Trump. El despido de Lisa Cook, según este artículo, se produce después de que el director de la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas, Bill Pult, acusara a la miembro de la Junta de la Reserva Federal de falsificar documentos bancarios y registros de propiedad para obtener mejores condiciones de préstamo en una remisión criminal enviada a la fiscal general Pam Bondi la semana pasada. Pulte agregó en una publicación en X que Cook había designado un condominio en Atlanta como su residencia principal en julio de 2021, solo 2 semanas después de obtener un préstamo para su casa en Michigan, que también declaró como residencia principal. El director de la FHFA ha remitido previamente al senador Adam Schiff y a la fiscal general demócrata de Nueva York, Letitia James, al Departamento de Justicia por acusaciones de fraude hipotecario. Ahora, alguno podrá pensar que esta es una jugada política maestra o es una movida política maestra, porque bien sabemos que mientras el señor Powell esté en la Reserva Federal y mientras siga bastante caprichoso en no bajar los intereses, independientemente de cuál sea el resultado económico que está trayendo Donald Trump durante su administración, pues entonces él ha hecho un llamado para que esta junta de gobernadores actúe en vez de que lo haga Powell. Pero aquí viene la jugada maestra. Seguramente ya han podido identificar que Lisa Cook es una designada progresista del expresidente musulmán Barack Hussein Obama y que puede ser la traba dentro de esta Junta de la Reserva Federal. Entonces, quiere decir que, de todos modos, si el presidente Trump presiona por este lado para hacer la baja de los intereses, pues va a tener piedras en el zapato. Y está aprovechando esta acusación, que seguramente todavía sigue siendo una acusación, no ha llegado a un tribunal que dictamine una sentencia, pues entonces quiere aprovechar el momento. ¿En qué terminará? Pues ya hemos visto que entre los abogados más chicaneros se conocen, y esta es una expresión muy propia de mi país, de aquel abogado que puede hacer cualquier argucia, cualquier estratagema para ayudar a sus defendidos. Sin embargo, no necesariamente lo que es legal es legítimo. Y por eso es importante darle seguimiento a este tema. Cambiando de información, le cuento que Kilmar Abrego García no va a ser deportado por ahora, después de que ICE planeara enviar a este presunto pandillero de la MS-13 hasta Uganda. ¿Y esto por qué? Porque un juez federal, otra vez el activismo de los demócratas, ha dicho que va a poner un bloqueo temporal. Así que Kilmar Abrego García no va a salir todavía del país. La juez federal de distrito Paola Sinix, que fue una designada por el presidente musulmán Barack Hussein Obama, ha suspendido el plan de deportación hasta que la administración Trump le permita a Abrego García la oportunidad de impugnar su expulsión. Sí, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo detuvo ayer a Abrego García, apenas horas antes de que se dictara la orden de la oficina de la agencia de Maryland, luego de su liberación de la cárcel de Tennessee la semana pasada para enfrentar cargos de tráfico de personas. Hoy, las autoridades de ICE arrestaron a Kilmar Abrego García y lo están procesando para su deportación. Lo había dicho, como nosotros lo mencionamos ayer. Lo dijo Kristi Noem, que es la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional.
Ahora, la decisión de Phoenix sigue a la demanda del ciudadano salvadoreño solicitando una orden para detener su deportación a menos que tenga la oportunidad de impugnarla. Claro, otra vez, cuando los abogados saben cómo más o menos manipular la ley, pues la utilizan. En este caso, el abogado de Abrego García es Simón Sandoval Moschenberg, quien estaría impugnando o haciendo esta impugnación. Lo curioso es que yo no entiendo todavía cómo personas que no son ciudadanas, en este caso tenemos a Abrego García, que mal llamado el hombre de Maryland, porque no es un ciudadano, no es un residente del estado de Maryland, es un inmigrante indocumentado con acusaciones serias de tráfico de personas, con acusaciones, y ojo, estas fueron denuncias de su propia esposa, la que ahora sale en las fotografías y sale defendiéndolo, es la misma que lo acusó por agresión y violencia doméstica, no una sola vez. Y hay otros cargos que pesan en su contra. Sin embargo, para este sujeto hay que darle las garantías constitucionales, sin ser ciudadano de los Estados Unidos. Muchos hablan del Estado de Derecho, que un Estado de Derecho se le viola a un inmigrante indocumentado cuando pretende uno devolverlo a su país, que es también donde seguramente la ley lo va a justiciar. ¿Por qué? Porque tiene vínculos con la Mara Salvatrucha. Y lo decíamos el día de ayer, este sujeto, cuando se emite una orden previa en el 2019 de no deportarlo, no es por buena conducta, no es porque sea un buen ciudadano, no es porque es un ejemplo de buena conducta en la cárcel, no. Es porque, como se ha confirmado que tiene vínculos directos con la Mara Salvatrucha, existe el riesgo de que puedan acabar con su vida, o como dirían en las redes sociales, desvivirlo, porque las bandas rivales lo van a buscar. Entonces, tenemos a todo este equipo que ha sido, entiendo, manipulado también por los medios de comunicación, porque es un gran equipo el que se ha armado. Y no solo estoy hablando del abogado, sino de toda la gente que sale a orar, que sale a hacer rallies y que marcha y pide por él y tantas cosas. Yo pienso que son producto de la ingeniería social de los principales medios de comunicación que hacen bien su trabajo y eso también hay que reconocerlo. Piden el Estado de Derecho para una persona que tiene prontuario, que tiene denuncias, que no es ciudadano de los Estados Unidos. Sin embargo, estos mismos zurdos, estos comunistoides, estos socialistoides que manejan muy bien la empatía junto a los medios de comunicación para convencer a la gente en la parte sentimental, parece que cuando hicieron las persecuciones durante la administración de Joe Biden a cristianos que solamente fueron a orar frente a los abortorios, no había ningún tipo de empatía cuando los llevaban presos, cuando les hicieron procesos. Parece que la misma empatía de esta gente, de estos zurdos, de estos socialistas que ahora ruegan por la libertad de este criminal, también se les olvida que durante la administración Biden, aquel padre que estaba en contra de la ideología de género, de toda esta agenda trans, también fue calificado por el gobierno socialista comunista de Joe Biden como terroristas domésticos. Y perseguidos también, acallados. Pero en ese sentido tampoco brilló este mismo grupo de gente para pedir por la liberación, por la no persecución de estos padres que lo único que querían era defender a sus hijos de una ideología perversa y del adoctrinamiento. Por eso es que otra vez mi llamado de reflexión, más allá de lo que usted crea que le están diciendo en los medios de comunicación, ojalá pueda nutrir su conocimiento con información, pero no solo la información de un lado, sino la información de ambos lados, para que así tenga una mejor formación y un ejercicio de actitud crítica ante lo que ve en los medios de comunicación. Otro dato que me parece interesante, antes de irnos a la pausa, es este que saca Joe Hoft. Lo había leído hace algún tiempo y usted sabe que no son teorías de conspiración o que lo que la prensa llama en un momento una teoría de conspiración, al final termina siendo una gran verdad. Hemos venido hablando, por ejemplo, de 1963, antes de que salga el presidente Eisenhower, él decía que hay que tener mucho cuidado, y estoy parafraseando, sobre el complejo militar industrial que ha copado el poder interno de los Estados Unidos y que está incluso encima del Congreso, lo que representa el pueblo, que toman decisiones unilaterales en beneficio de sus corporaciones y que prefieren tener un sistema de emergencia permanente
para que, primero, los recursos fluyan constantemente hacia lo que es defensa y 2, no rendir cuentas de ello. Solamente le estoy haciendo un pequeño resumen y esto se refleja en muchas administraciones del continente, sino del mundo. Pero era una advertencia que ya lo hacía el expresidente. Sin embargo, Los ahorros de Labor Day llegaron a The Home Depot. ¿En qué estás trabajando? Prepárate para el otoño con nuestra amplia selección de herramientas de motor para exteriores desde $79. Muévete libremente con potencia inalámbrica y deja tu patio despejado. Y dale un toque otoñal con ahorros en crisantemos coloridos que florecerán toda la temporada. Aprovecha los ahorros de Labor Day hasta el 3 de septiembre. Solo en The Home Depot. Consulta tiendas seleccionadas para más detalles. Este siglo XXI hemos escuchado hablar del complejo industrial de la censura. Les hablaba hace unos podcasts, me imagino que fue de la semana pasada, que Michael Shellenberger y otro periodista, Matt Taibbi, bueno, en realidad son 3, que con los documentos encontrados con Twitter Files después de la compra de Elon Musk de Twitter, se pudo descubrir cómo la administración Biden logró censurar a través de agentes activos, o sea, empleados públicos y otros ex agentes de inteligencia de los Estados Unidos que encontraron la forma de estar monitoreando las redes sociales para así evitar lo que ellos llaman o lo que ellos consideran desinformación. Sin embargo, esto no deja de ser censura y por ello, en un trabajo de investigación de estos periodistas que también fueron interpelados en el Congreso, se habló y se descubrió y se expuso el complejo industrial de la censura. Pues ahora hay otro complejo industrial, pero esta vez es el complejo industrial electoral. Joe Hoft es el que ha denunciado esto. Y este es un interesante artículo que yo lo invito a leer. Lo puede encontrar en su página de joehoft.com y él habla de vindicado o reivindicado, en realidad debería ser la traducción. Él ha presentado un evento a principios de este mes de agosto en su presentación donde habla sobre este complejo industrial electoral que utiliza más de 170 entidades. Más de 20 de estas 170 estarían directamente conectadas con George Soros para gestionar las elecciones estadounidenses como si fuera un sistema de armas 5G. Él hace un diagrama muy interesante sobre este sistema tecnológico y lo expuso ya hace 2 años sobre cómo hay toda esta serie de medios o streamings o cualquier tipo de portal que sea capaz de difundir y controlar, manipular y a través de ellos canalizar dineros que permitan hacer esto que él llama el complejo industrial electoral, que es lo que al final termina, pues de alguna manera, modificando el tema de las elecciones. No necesariamente estamos hablando de generar una corrupción o un fraude, no. Pero sí estamos hablando de que pueden y tienen la capacidad tecnológica para poder modificar la opinión pública. Y esto es importante que nosotros podamos analizarlo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando veía este documental, que también se lo recomiendo, si no puede usted acceder a pagarlo, existe un portal que se llama odyssey.net, si entiendo bien, y usted lo puede encontrar como 2000 mulas. Está traducido al español y si no también lo puede usted ver en inglés. Donde exploran, investigan, un grupo dedicado a revisar todo lo que es la estructura electoral de los Estados Unidos, como la inversión de más de $400 millones de Mark Zuckerberg durante la pandemia, supuestamente para ayudar en el tema electoral, porque al momento de estar todos confinados, pues muy poca gente iba a ir a votar. Según ellos, lo hacían con el propósito de poder colaborar con el tema de las elecciones. Sin embargo, curiosamente, se logra averiguar en este documental que se inventan buzones, o sea, los fabrican, los compran y los ponen en lugares predominantemente demócratas, donde como ya a partir de las 6 de la tarde el correo postal se cierra, no puede recibir muchas cartas, esos buzones podían funcionar 24 horas. Y curiosamente llegaban vanes, no personas. O sea, me refiero a que una persona conduciendo un van llevando bolsas de votación, de sobres que ponían en estos buzones de votación. No una persona que llevaba un sobre y le llevaba su voto, porque se supone que una persona es un voto.
No, estas personas llegaban en una van y llevaban bolsas de sobres y los empezaban a depositar en estos buzones específicamente dedicados para la votación. Y hay muchos casos que realmente muestran las irregularidades que se pudieron hacer, precisamente ¿por qué? Porque cuando hay dinero de toda esta gente dedicada a la manipulación, tergiversación o ver cómo puedes tú utilizar tu dinero para poder modificar la decisión del pueblo a través de las urnas, pues lo hacen. No tienen temor y tienen el dinero con qué hacerlo. Por eso es que yo invito a quien tenga la oportunidad y por supuesto la curiosidad de revisar. Esto otra vez lo encuentra en joehoft.com, que es la página oficial de quien ha hecho este trabajo de investigación del complejo industrial electoral, que habla de estas más de 170 entidades dedicadas a ver cómo pueden hacer la modificación, el cambio o, bueno, irregularidad, si se puede mencionar también, en el sistema electoral o influir siquiera en la opinión pública para hacer estos cambios. Es muy interesante y por supuesto dependerá también de cuán interesado está usted en saber la verdad, pero ahí le dejo la información. Vamos a la última pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Seguimos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de nuestro programa escribiéndonos a nuestras redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva. Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva en el profesional de Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV. Me encuentra en X, igual que en TikTok, y voy a estar encantado de recibir sus mensajes. O no se olviden también aquí en la red de YouTube. Puede usted simplemente suscribirse, dejar su comentario. Si no está de acuerdo de igual manera con lo que vertimos nuestra opinión en cuanto a diferentes temas, también estamos abiertos al intercambio de ideas y todos quedan bienvenidos. Tengo que seguir hablando sobre detalles que me parece muy escandaloso y está relacionado con estos incendios que pasaron en California. A raíz de ello se llevó adelante una recaudación de fondos llamado The Fire Aid. Sí, y que pretendía ayudar a las víctimas. Sin embargo, resulta que no le llegó nada a la gente, menos a los que han perdido todo. Pero dice este artículo: después de los incendios de California a principios de este año, los líderes del estado se reunieron a varias celebridades de Hollywood y músicos famosos y realizaron un evento de recaudación de fondos llamado Fire Aid. ¿Sabe cuánto lograron recaudar? Más de $100 millones. Sí, así lo afirmaron. Y dijeron que esto iba a ir directamente a las víctimas. Pues resulta que hace varias semanas una periodista independiente investigó a fondo esto y descubrió que ninguna de las víctimas había visto un solo centavo. Basándose en su investigación, descubrió que el dinero había ido a parar a varias organizaciones sin fines de lucro. Ahora, otra investigación del Washington Free Beacon ha investigado el asunto a fondo y el panorama es algo realmente bochornoso. Algunas de las organizaciones sin fines de lucro que recibieron este dinero no tienen absolutamente nada que ver con la recuperación tras los incendios, ni siquiera basan su ayuda en la raza. Según lo que dice el artículo de Free Beacon, Fire Aid anunció en febrero que distribuiría el dinero recaudado de forma equitativa, promesa que parece haber cumplido. La Fundación de Vivienda Green Line, por ejemplo, recibió fondos de un fondo común. Escuche esta cifra, ¿sí? $4.8 millones que fue destinado a salud y vivienda. Señaló en su sitio web que no era necesario que las personas blancas solicitaran ayuda. Por si usted decía que había discriminación en los Estados Unidos y pensó lo que le cuentan siempre los comunistoides, todos estos zurdos, de que solamente el racismo viene de una minoría hacia los blancos, no. No vaya a creerse ese cuento.
Para calificar para una subvención de la Fundación de Vivienda Green Line, los solicitantes deben ser personas negras o hispanas. Y lo dice el grupo, abiertamente. Y usted entenderá que esto es posible decirlo allá en California porque es uno de los estados más progresistas. Pero si lo dijera un republicano, si lo dijera un conservador, esto sería escándalo nacional. Y los medios de comunicación estarían alertas para poderlo decir todos los días. Todos los días, mañana, tarde y noche, estarían hablando sobre cómo hacen esta discriminación. Pero no, los medios de comunicación lavan este tipo de actitudes diciendo que se trata de discriminación positiva. Lo mismo ocurre con el Fondo para la Libertad Negra, una organización sin fines de lucro de la era de Black Lives Matter, dedicada, según ellos, a combatir el racismo sistémico y promover el desarrollo del poder negro. La organización recibió fondos de un fondo común de $7,6 millones destinado a la ayuda en caso de desastres. Declaró en un documento de propuesta la subvención para 2023 que solo ayudaría a grupos liderados y controlados por personas negras y que atenderían principalmente a esas personas. My Trip Rise, que también recibió fondos de ese fondo, tiene una misión similar. Fue fundada en el 2019, la organización afirma que su misión es eliminar el estigma de las pandillas y educar a la gente sobre los cambios positivos que son posibles para las personas se puedan unir para erradicar la violencia y atender las necesidades de las comunidades negras y latinas. No exagero cuando le digo que en los Estados Unidos, todo esto que trajo Barack Obama con la justicia social y justicia racial, lo que hizo fue imponer o invertir el racismo, no eliminarlo, no combatirlo. Y además generó un ambiente, una cultura de revanchismo. Pero según los medios de comunicación, es lo acertado, es lo correcto y es lo bueno. Otros grupos, dice, que han recibido dinero a través de Fire Aid, ofrecen asistencia a los inmigrantes ilegales dentro de California. Al final del día, más allá de lo que son los conceptos en los cuales se han fundado estos grupos y que además hacen discriminación, el tema es que se han recaudado $100 millones para ayudar a estas personas que perdieron sus hogares. Y que mucha gente, de muy buen corazón, donó su dinero para precisamente poderlos ayudar, porque los fuegos fueron devastadores, terriblemente devastadores. Y nosotros podíamos ver en las imágenes cómo mucha gente estaba viendo arder su casa y perderlo todo, absolutamente todo. Y gente que no necesariamente, como te trata de decir el socialista, son gente que tiene dinero, lo puede recuperar. No. A muchos de ellos ni siquiera el seguro les va a pagar. Y si les va a cubrir, solamente va a ser una pequeña parte. Ya ni hablar de los seguros. Muchas empresas han quebrado y no lo van a pagar. Sobre ello, gente buena, honesta, deposita su dinero pensando que van a llegar con ayuda a estos damnificados. Pero no. Resulta que entre ellos hacen la distribución de estos dineros que no llegan a la gente. Esto tiene que ser un trabajo de investigación por parte del Departamento de Justicia, porque entendemos que si lo dejamos en las manos de las autoridades demócratas, simplemente no van a mover un dedo. No van a mover un dedo. Y ojalá que existan más trabajos de investigación y periodistas comprometidos con la verdad que vayan mostrando y se le exija a estas organizaciones hoy entredichas que expliquen si realmente llevaron el dinero para estas zonas a las que se supone era el propósito, era el destino de la recaudación de estos fondos. Tengo otro dato interesante y tiene que ver con el Partido Demócrata. Y es que esta semana, los anteriores días en realidad, la veíamos a Kamala Harris exponiendo o vendiendo su pequeño libro. Ya ni siquiera me acuerdo cómo es el título. Sin embargo, ella habla de la campaña electoral, su fallida campaña electoral a la presidencia. Pues resulta que ahora la ex vicepresidente Kamala Harris y el Comité Nacional Demócrata llegaron a un acuerdo con un apretón de manos después de una masiva derrota en las elecciones presidenciales de 2024 que vio a su partido cubrir todos sus gastos de campaña pendientes. Sí, o sea, además de perder, ahora también les toca pagar. Según los términos del acuerdo privado, o
sea que esto pueden ser conjeturas o no, el Comité Nacional Demócrata, con problemas ya de liquidez, ha pagado alrededor de $20,5 millones en deudas de la campaña de Harris a cambio de la promesa de la fallida candidata presidencial demócrata de recaudar dinero para el Partido Demócrata para que la entidad estuviera financieramente completa. Los registros de la Comisión Federal Electoral muestran varias sumas de 6 cifras que el DNC, o sea, el Partido Demócrata, sí, o el comité en realidad demócrata, pues va a tener que hacerse cargo. Según la empresa de producción de eventos, Freeman ha recibido 9 pagos separados de este comité demócrata desde diciembre pasado por un total de aproximadamente $3.5 millones. La campaña de Harris organizó varios conciertos completos en los días previos al día de las elecciones y se gastó una asombrosa suma de $1.500 millones durante las 15 semanas de campaña de la ex vicepresidente. Más bien, de Kamala Harris, sí, de la ex vicepresidente, solo para perder todo el voto popular del colegio electoral, además de los 7 estados clave ante el presidente Donald Trump. En junio, el comité demócrata había pronunciado que ha recaudado un récord de $40 millones en los primeros 4 meses del mandato del presidente Ken Martin, una cifra más que la de cualquier otro presidente en ese periodo. Sin embargo, el comité entró en 2025 con $22.1 millones disponibles y terminó julio con solo $13.9 millones en gran parte debido al acuerdo para pagar las deudas de Kamala Harris, según muestran los registros de esta institución. Lo interesante es que de por sí tienes un partido que abiertamente o ante el público se muestra que no tiene liderazgo. No hay un líder ahora mismo visible que haga oposición. No lo hay. Por eso es que tenemos, por un lado, los principales medios de comunicación que hacen ahora activismo político a favor de los demócratas. Y en la parte judicial también han entendido los activistas que fueron puestos tanto por Barack Hussein Obama como por Joe Biden, que ante la ausencia de una oposición política demócrata, pues ellos también tienen que actuar como activistas. Y hay muchos jueces, igual que fiscales progresistas, muchos de ellos pagados con oficinas subsidiarias de Soros y de otras instituciones también progresistas, prodemócratas, que están haciendo activismo. Esto es realmente interesante y aunque usted no lo crea, el Partido Demócrata está así precisamente porque permite toda esa corrupción. $1.000 millones. Solo imagínese, para una campaña fallida. Y todavía tienes a una Kamala Harris pavoneándose con su libro de la historia o la campaña más corta de la historia de Estados Unidos, cuando no ha sido exitosa. Por mucho, pero por mucho no ha sido exitosa. Y no porque no haya tenido tiempo, sino porque realmente los valores del Partido Demócrata, que en otrora, era un partido conservador, apegado a las normas, a las leyes, hoy secuestrado por toda esta agenda globalista que está imponiendo desde el Foro Económico Mundial, desde las Naciones Unidas y con todo este grupo de filántropos, esta corriente progresista, llevando adelante en los parlamentos y a través de la compra de políticos, toda esta agenda, perversa por cierto. Pero ahí está, otra vez, no solamente pierden en las elecciones, sino que ahora también pierden en este acuerdo de apretón de manos para seguir pagando el fiasco de la campaña de Kamala Harris. Una importante tormenta de polvo, y esto ya para que usted vaya enterándose de lo que está ocurriendo en el país. Hay una importante tormenta de polvo que está avanzando por Phoenix, está dejando miles de personas sin electricidad y está provocando caos en los viajes. Por si usted está al pendiente de esta semana hacer tramos, le cuento que tal vez se va a ver perjudicado de alguna manera, porque esto que está ocurriendo es esta tormenta de polvo épica, conocida como Habub, está arrasando gran parte de Arizona. Ha dejado ya sin electricidad a miles de clientes de servicios públicos, está causando caos en los viajes mientras vientos dañinos azotan a la región, y las imágenes que se muestran, por lo menos las que hemos logrado apreciar, son bastante aterradoras. También es bueno mencionar, no en la política doméstica, pero esto como parte de nuestra agenda antiglobalista, le cuento que el 71% de los británicos ha afirmado que el izquierdista Starmer
hace un mal trabajo en las fronteras y la reforma de Farage, según ellos, en esta encuesta, es lo más confiable. Y es que la gran mayoría de los británicos ahora piensa que el gobierno del Reino Unido está haciendo un mal trabajo en materia de fronteras, asilo. Esta es una encuesta, ¿no?, que se le ha hecho en cuanto a lo que es el partido Nigel Farage, que es el que tiene más confianza para hacerlo bien, según esta encuesta. Más encuestas para este grupo izquierdista de Gran Bretaña ilustran la desconexión entre la política gubernamental y la opinión pública, con un abrumador 71% de los votantes diciendo que creen que el primer ministro está manejando mal el tema de los hoteles para inmigrantes. Aún más perjudicial para el gobierno los resultados elaborados por la encuestadora YouGov, más bien para la revista Times, es la revelación de que incluso la mayoría, el 56% de los votantes laboristas, está de acuerdo en que el gobierno está haciendo mal el trabajo en el tema de inmigración. Y es que, ¿por qué mencionamos este dato? Porque lo que nos han vendido por multiculturalismo, además de empatía, inclusión, diversidad, y todo esto es parte de esa Agenda 2030 que comienza muy fuerte en el 2015, pero no es un proyecto que nace realmente en el 2015. Este es un proyecto mucho más antiguo, que puede estar usted revisando en las declaraciones que se dan en las cumbres de las Naciones Unidas. Por ejemplo, 1994 en la cumbre del Cairo, donde se habla de el control poblacional, que no es más que despoblacionar. O sea, es un control para despoblar el mundo. O peor aún, 1995, en la Cumbre Internacional de la Mujer en Pekín, China, donde se habla ya o se implementa ya lo que es la perspectiva de género, que no es más que la agenda de género disfrazada. Pero adicionalmente a ello, hay planes que se incluyen, que ya son producto de la mente maquiavélica de Klaus Schwab, y uno puede ver La Cuarta Revolución Industrial, y su libro explica muy bien sobre este tema migratorio y cómo van a promover tanto el Foro Económico Mundial con su dinero, con la filantropía, con el dinero de los filántropos, van a poder financiar esta idea y la van a poder propagar a través de las Naciones Unidas, donde invitan, o según ellos, quieren que 1.000 millones de personas, de inmigrantes de países de tercer mundo, deben inmigrar hacia países de primer mundo. No porque la situación lo diga, no porque genuinamente esté de esta manera, no, simplemente porque ellos quieren forzar un choque cultural. Y lo disfrazan a través de políticas socialistas, donde se subvenciona con el dinero de los contribuyentes este choque cultural. Muchas veces ni siquiera son sometidos a consulta a los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué? Porque la agenda globalista ha entendido que para llevar adelante sus planes lo importante es poder conseguir políticos corruptos, deshonestos, que sean capaces de venderse por dinero que tiene el Foro Económico Mundial para poder pagarlo. Y a través de ello no ir a una consulta popular. Porque de ser cierto, muchas de estas agendas progresistas, la agenda de género, la agenda del aborto y muchas otras agendas, si fueran sometidas a la consulta popular, jamás serían aprobadas. Jamás serían aprobadas. Este tema del multiculturalismo también. Porque es bonito que los socialistas hablen de que al inmigrante hay que darle la mano, hay que recibirlo, hay que darle comida, transporte, hotel, todo lo que fuera posible. Claro, pero que se haga con el dinero de esos socialistas. Que cada uno de esos socialistas, tan buenitos, tan buenas gentes, tan buenos samaritanos que son, que así como pueden ser tan buenitos para decirlo, que también sean para hacerlo. Porque lo grave es que toda esta corriente socialista le gusta hacer siempre caridad con el dinero ajeno e imponer lo que ellos no son capaces de hacer al resto de la gente. Porque yo estoy seguro que si cada político que apoya estas medidas recibiera en su casa a por lo menos, no 100, no 50, a 10, tan solo 10 de estos inmigrantes que estos protegen, que estos dan financiamiento, le apuesto que eso terminaría en un solo día. Y si saliera de sus bolsillos, ni siquiera duraría horas. Sin embargo, todo esto ha ido permeando este multiculturalismo y todo ello precisamente porque hay una agenda globalista de por medio que la gente todavía parece, ya en el siglo XXI, en un 2025, parece que no lo está viendo. El presidente Donald Trump lo ha manifestado en muchos de sus rallies y parece que aún así mucha gente ni siquiera le ha prestado mucha atención o lo ha tomado en serio.
Pero estas cifras que estamos leyendo en el Reino Unido, de este 71% de gente, de británicos que no creen en este trabajo en cuanto al tema migratorio que esté haciendo este izquierdista, lo esté haciendo bien. Eso también, creo, refleja que hace ya 15 años se había dicho que esto de la promoción de políticas de fronteras abiertas, de la inmigración masiva y descontrolada, iba a traer caos. Sí, hay un documento interesante. En la última semana de agosto de 2015, la canciller alemana Angela Merkel, sola y sin consultar, invitó a más de 1 millón de solicitantes de asilo a cruzar la frontera hacia Alemania, con pocos controles y menos preguntas. Y no se detuvieron ahí. En la década transcurrida, dice, desde entonces, millones de inmigrantes ilegales han inundado Europa y se han dispersado por todos los países del continente y luego han cruzado el Canal de la Mancha en barco hasta el Reino Unido. Se trata de un aumento sin precedentes de migración masiva y ondulante, una pesadilla demográfica no solo para Alemania, sino también para la Unión Europea en su conjunto. Solo para que usted tenga una idea, que ya se tiene años denunciando esto que llevan de forma premeditada los políticos socialistas y que si no le damos una mirada exhaustiva y no hacemos un verdadero trabajo de investigación, primero los principales medios de comunicación y luego los ciudadanos, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil ya con 1.000 millones de habitantes, según lo que pronostica el Foro Económico Mundial, va a ser muy difícil seguir hablando de que las sociedades del primer mundo son sociedades representativas de lo que son su cultura. Por ejemplo, usted cuando quiere ir a Holanda seguramente quiere conocer a los holandeses, su cultura y lo que hacen, cómo han vivido, cuáles son sus tradiciones. Lo mismo será con Alemania. Y todas las tradiciones que también tendrá Italia o igual Grecia, igual puede tener muchísimas tradiciones España, Portugal. Pero si ya tienes 1.000 millones de inmigrantes, casi todos son musulmanes o tienen una religión que tienen en común y tienen una cultura en común, pues esa cultura se va a terminar imponiendo sobre la establecida. Y todo esto va a generar un choque cultural, sin mencionar los demás costos económicos, políticos que va a traer. Por eso es importante que aquí, en este lado del Atlántico, nosotros tengamos mucha responsabilidad y además de la reflexión, hacer más trabajo de investigación para ver qué tan productivo puede o no ser toda esta migración masiva y descontrolada que provocan además los de la izquierda, o en este caso en los Estados Unidos, los demócratas, los socialistas demócratas. Hay que hacer una reflexión y hay que ver qué Estados Unidos es el que queremos tener para nuestros hijos. Soy Freddy Silva, desde Tampa, Florida. Como siempre, un gusto haberlos acompañado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan estado viendo. Como siempre, les dejo un extracto de la palabra. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Juan, capítulo 14, versículo 27. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.